La cafetería bullía bajo el sol matutino que se filtraba a través de los altos ventanales, pintando largas franjas de luz natural sobre las mesas donde los estudiantes reían, comían y revisaban sus teléfonos. Nadie esperaba nada inusual ese día. Nadie imaginó el momento que pronto congelaría a toda la sala en shock, ni el acto de crueldad que resonaría por los pasillos mucho después de que se retiraran los platos. Y ciertamente nadie esperaba que la persona que estaba en el centro de todo, la tranquila y observadora nueva directora de la escuela, la doctora Meraye Ellington, se convirtiera en el símbolo de una transformación que ninguno de ellos sabía que necesitaba desesperadamente. Si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y las historias que cambian corazones, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Kindness Corner. Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. La doctora Ellington había llegado solo 2 semanas antes, entrando en una escuela conocida por el caos, la presunción de privilegio y una cultura que se había ido deteriorando poco a poco desde dentro. Los estudiantes murmuraban que los profesores estaban exhaustos, que las reglas no importaban y que el respeto era algo olvidado hacía mucho tiempo. Al caminar por los pasillos en su primer día, notó que sus ojos evitaban los suyos, sus risas cargadas de amargura y silencio, provenientes de quienes sufrían en silencio. Comprendía profundamente este mundo porque había crecido en un lugar igual, abriéndose paso entre el ruido de la subestimación a cada paso. Su presencia era serena pero firme. Y aunque se movía con suavidad, algo en sus ojos contaba una historia más profunda, una historia de supervivencia a las tormentas y de elegir seguir liderando con compasión. Pero la compasión, en lugares destrozados por la crueldad, a menudo se confunde con debilidad. Y ningún estudiante representó esa creencia con más fuerza que Bradley Hunt, el joven de 17 años cuya arrogancia se vio impulsada por el privilegio, la popularidad y una larga lista de profesores que habían desistido de disciplinarlo. Bradley se pavoneaba por los pasillos como si fueran suyos, con la seguridad de quien nunca le habían dicho que no. La cafetería era su escenario, los estudiantes sus espectadores y perturbaban su actuación. Esa mañana, varios estudiantes habían visto a Bradley empujar a un estudiante de primer año más pequeño contra una taquilla, riendo mientras el chico se tambaleaba al recoger sus libros dispersos. Cuando la doctora Ellington llegó para intervenir, Bradley sonrió con suficiencia, puso los ojos en blanco y se alejó como si fuera invisible. Para él, ella era solo otra adulta que eventualmente cedería. Pero esa suposición se hizo añicos en el almuerzo. La doctora Ellington estaba sentada sola al final de una larga mesa azul, revisando notas sobre la conducta estudiantil e intentando planificar nuevos programas que pudieran reconstruir la cultura deteriorada del campus. Apenas había dado 2 bocados a su ensalada cuando oyó el fuerte roce de un zapato en el suelo, seguido de un murmullo entre la multitud. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Bradley acercándose a ella, con la mandíbula apretada y el rostro contraído por la ira que muestran los jóvenes cuando en realidad solo temen perder el control. La cafetería se quedó en silencio cuando él alzó la voz, gritando algo sobre ella, arruinándolo todo, alegando que no tenía derecho a decirle cómo comportarse, gritando cosas que había oído miles de veces de sistemas deteriorados y jóvenes incomprendidos. Ella permaneció tranquila, con las manos apoyadas en la mesa y la mirada firme. Pero entonces, en un instante impactante, Bradley levantó la pierna y le propinó una patada en el hombro. La sala se quedó sin aliento, los teléfonos se dispararon, las bandejas de comida tintinearon, el mundo pareció congelarse. La doctora Ellington no se defendió. No gritó, no entró en pánico, ni siquiera se inmutó. Simplemente se estiró, se estabilizó y miró directamente a Bradley, no con miedo, sino con una especie de dolor que penetraba más profundamente que la ira. Y esa sola mirada hizo que varios estudiantes se removieran incómodos. Se levantó lentamente, alisándose la chaqueta mientras Bradley esperando el estallido, la furia, el castigo que creía merecer. Quería una batalla. Necesitaba drama.
Pero lo que obtuvo fue algo tan poderoso que ni siquiera él pudo comprenderlo. En lugar del castigo, eligió la verdad. Le habló no como una directora a un estudiante, sino como una superviviente a un alma herida. Ella habló de haber crecido donde la violencia era lenguaje, donde la crueldad era común, donde la gente la juzgaba por su piel. Antes de escuchar su voz, le dijo que la ira no era fuerza, que la dominación no era respeto, y que cada persona que escuchaba a los demás usualmente cargaba con un dolor que nadie había preguntado. Sus palabras eran suaves, silenciosas, pero con el peso de la realidad vivida. La cafetería escuchaba, inmóvil, como si la luz misma se hubiera detenido para oírla. Bradley parecía confundido al principio, luego molesto, luego algo que nadie había visto en él antes. Insegura, terminó sus palabras con una simple frase que atravesó él. Silencio como la luz a través del humo. No, necesitas ser esta versión de ti mismo. Eres más que el dolor que escondes. Entonces hizo algo inimaginable. Ofreció. Le dio una oportunidad, no un perdón sin responsabilidad, sino una oportunidad de reconstruirse a partir de las cenizas de la persona que había estado fingiendo ser. Le dijo que no lo expulsaría a menos que se negara a intentarlo. Lo invitó a unirse a un nuevo programa de liderazgo que estaba iniciando, uno diseñado específicamente para que estudiantes con problemas aprendieran empatía, disciplina y responsabilidad. Se oyeron susurros, algunos rieron, otros miraron fijamente, y Bradley, abrumado, hizo lo único que podía hacer. Salió corriendo de la cafetería antes de que nadie pudiera ver su rostro contraerse por las emociones que había reprimido durante años. Durante las siguientes semanas, la luz del día calentó los pasillos de una manera diferente. Los estudiantes vieron cómo Bradley comenzaba a aparecer después de la escuela, no para causar problemas, sino para ayudar con los proyectos comunitarios que el Dr. Ellington había creado. Se sentaba en silencio en discusiones grupales, a veces enojado, a veces silencioso, a veces inesperadamente honesto sobre cosas que nunca le había contado a nadie, sobre el abandono de su padre, sobre sentirse invisible a pesar de su popularidad, sobre el miedo a no importar más allá de su reputación. Lentamente, dolorosamente, pero con seguridad, cambió. La cafetería, antes un lugar de burla y dominio, se convirtió en un lugar de nuevas conversaciones, nuevos sistemas de apoyo, nuevos comienzos. Y cada vez que Bradley pasaba junto a la doctora Ellington, había un reconocimiento silencioso, una gratitud que no sabía cómo expresar, y una confianza que no necesitaba que él explicara. Una tarde soleada, durante una asamblea llena de estudiantes que alguna vez dudaron de ella, la doctora Ellington subió al escenario. No habló de reglas ni de castigos. Habló de gracia, transformación y la valentía que se necesita para elegir un mejor camino. Bradley estaba detrás de ella, ayudándola con la presentación. Y cuando terminó, toda la escuela se puso de pie en aplausos, no por su autoridad, sino por su humanidad. Su siguiente paso realmente silenció a la escuela, no con miedo, sino con esperanza. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, compártelo y suscríbete a Kindness Corner para mantener vivas estas poderosas historias. Y antes del final, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar si alguien les muestra compasión?